Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal Valkitty's World. En esta ocasión me enorgullezco de darles la bienvenida al 5º aniversario de Poder Mexa. ¡Wow! 5 años ya. El tiempo pasa volando, ¿no creen? Para aquellos que son nuevos en el canal, Poder Mexa es una colaboración en la que trabajamos varios artistas de muñecas mexicanos. Cada año todos los participantes sugerimos diferentes temas referentes a México y se someten a votación entre nosotros para obtener un ganador. Los temas en orden cronológico hasta ahora han sido dioses prehispánicos, leyendas mexicanas, alebrijes, catrinas y ahora interpretación de arte mexicano. Todos los participantes de este año hicieron un trabajo maravilloso, así que no se olviden de pasarse por sus canales y sus perfiles de Instagram después de ver este video. Para mi proyecto de este año decidí tomar a Leonora Carrington, una de las surrealistas más importantes del panorama mexicano. Y mientras exploraba su obra, encontré este sencillo pero bello cuadro hecho en acuarela titulado Fantasía, que pertenece a una colección que se llama Sisters of the Moon. Y aunque es bastante obvio que este es uno de sus primeros cuadros, me gustó muchísimo la ejecución, la paleta de colores y el personaje. Así que con este cuadro en mente, seleccioné a Spectra Wondergeist como mi base. Me encanta el molde maduro de Spectra, y en conjunto con su piel blanca creo que va perfecto para este proyecto. Y bien, ahora que ya he seleccionado a mi víctima, ¿qué les parece si comenzamos? Igual que siempre, comencé cortando el cabello lo más pequeño posible, retiré los residuos de pegamento y cabello de dentro de la cabeza y retiré la pintura de fábrica con acetona. Para su cabello decidí utilizar estambre blanco y azul pastel. Usando mi lapicera enrollé el estambre repetidas veces para obtener tiras de la misma longitud. Después, tira por tira, separé el estambre. Ya que estuvo todo separado, tomé una porción del estambre azul y la corté por la mitad para obtener tiras más cortas. Antes de comenzar a colocar el cabello, pinté todo el cuero cabelludo de azul. Tomé mi aguja cortada en ángulo y en la orilla del cabello coloqué primero una tira de estambre blanco y encima una tira corta de estambre azul. Quise hacer este experimento para tratar de hacer un degradado sin necesidad de pintar el estambre. Normalmente cuando hago reroot con estambre no relleno todos los agujeros, pero en esta ocasión que quiero que el cabello se vea muy grande y voluminoso, decidí rellenar absolutamente todo. Para hacer el partido, en cada agujero coloqué 2 tiras de estambre blanco y una tira larga de estambre azul doblada por la mitad. Una vez terminado, sujeté el cabello con pegamento universal por dentro de la cabeza y antes de continuar lo dejé secar completamente. Una vez seco, cepillé todo su cabello en secciones con mi cepillo para mascotas. Y este es el resultado. Y en mi opinión, el degradado se ve excelente. Ahora continuamos con el cuerpo. Retiré todas las imperfecciones del plástico con ayuda de mi taladro y de diferentes lijas y limas para uñas, pero esta vez sin tocar sus antebrazos y piernas por obvias razones. Ya que estuvo listo, lavé el cuerpo con agua y jabón. Para continuar decidí recolocar la cabeza en el cuerpo. Y estaba a punto de comenzar a pintar su cabeza cuando recordé que no había hecho la estructura de las alas en su espalda. Así que con mi taladro perforé 2 agujeros. Y para la estructura tomé 2 tiras de alambre y un par de tornillos y tuercas. Enrollé el alambre 2 veces en el tornillo para que se sujete correctamente y con ayuda de unas pinzas formé una especie de trenza con el restante del alambre. Y sujeté esta estructura en la espalda de la muñeca con pegamento epóxico y arcilla epóxica. Y ahora sí procedí a pintar su cabeza con acrílica blanca rebajada con agua. Después de haber aplicado unas 10 capas, decidí lijar un poquito para suavizar la textura.
Una vez listo, apliqué una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Leonora Carrington nace el 6 de abril de 1917 en Inglaterra. Perteneció a una familia millonaria. Los Carrington eran casi aristócratas, guardaban todas las formas de las familias bien, incluido el trato estricto e inflexible. Creció en un mundo donde las reglas sociales y morales exigían un comportamiento impecable, digno de una señorita de alta sociedad. Vivió y sufrió en carne propia el trato diferente por ser niña. Leonora nunca quiso la vida que buscaron sus padres para ella, por lo que, desde muy pequeña, comenzó a rebelarse contra la sociedad. A la edad de 17 años, sus padres comenzaron a buscar un buen prospecto para ella, pero antes la pintora en potencia dejó una serie de acuarelas poco conocidas de nombre Sisters of the Moon. Estas, más que un legado pictórico, son una huella del carácter y los intereses que habitarían para siempre en Leonora: los poderes del oculto femenino, la mujer, los mitos, su historia. En 1935 fue aceptada en la prestigiosa Academia Ozonfont, que dirigía el pintor francés del mismo nombre, famosa por sus formas estrictas y perfeccionamiento del trazo y el dibujo. Durante su tiempo en la academia, llegó a Londres a exponer uno de los mayores representantes del surrealismo, el famoso Max Ernst, alemán muy bien parecido y nada más 27 años mayor que Leonora. Se enamoraron y mantuvieron una relación durante 2 años en París hasta que en 1939 el estallido de la Segunda Guerra Mundial los separó. Leonora sufrió episodios psicóticos por la abrupta separación con Max y por las consecuencias de la guerra. Su familia, al enterarse de esta situación y al ver a una vulnerable Leonora, decidieron internarla a la fuerza en un manicomio en Santander, lugar donde estuvo encerrada durante 6 meses. A principios de los años 40, Leonora viaja a Portugal y consigue escapar de su familia. Gracias a la ayuda del fotógrafo Renato Leduc, con quien se casa, Leonora consigue viajar a Nueva York y de ahí a México. Así llega al país en el que desarrolla toda su obra. Leonora es considerada una de las 3 artistas del panorama mexicano más importantes junto a Frida Kahlo y Remedios Varo. Respecto a su obra, Leonora Carrington siempre tuvo un gran interés por lo místico y lo sagrado. Por una parte, en su estilo se observan múltiples referencias a la mitología celta que conoció a través de su familia. Además, en la cultura mexicana encontró un amplio abanico de inspiración. Así, la obra de Carrington se convierte en un imaginario de seres y espacios surrealistas. El 25 de mayo de 2011 murió la rebelde del pincel. Fue longeva, 94 años de creación y sentido. Los últimos los dedicó a la escultura, y así fue su vida, intensa, creativa, cargada de significados hechos arte, una vida con sentido. Una vez terminado el repaint, rocié 3 capas de Mr. Super Clear. Una vez seco el sellado, retiré la tela para proteger el cabello, y después de cepillarlo un poco, así fue como quedó. Para el vestido hice este patrón de la blusa con el método de la cinta adhesiva, y en lugar de negro decidí utilizar esta tafeta azul marino. Tracé mis patrones en la tela y corté las piezas necesarias. Comencé cosiendo el frente de las 2 piezas de la blusa. Una vez hecho, hice otro par de costuras encima para aplanar. Pasando con las mangas, plisé toda la parte inferior y corté 2 rectángulos para unirlos a esa parte. Después plisé la parte superior y uní las mangas a la blusa. Cosí los laterales de la blusa y finalmente le di la vuelta. Y para terminar, cosí la orilla de un encaje en el cuello. Para la base de la falda corté 2/4 de círculo de la misma tela. Antes de empezar a coser, quemé toda la orilla de la tela para evitar que se corran los hilos y uní las 2 piezas por uno de los lados.
Solté la parte superior del encaje para poder plisarla todavía más y la uní en la parte superior de la falda. Con la ayuda de mi mamá hice 3 capas de holanes para cubrir toda la falda. Igual que anteriormente, quemé todas las orillas antes de unir las piezas a la falda. Y finalmente cosí las 3 capas de holanes encima. Para terminar, solo resta unir la blusa a la falda. De igual forma, mi mamá me ayudó a hacer una crinolina con popelina blanca y el mismo encaje. Para sus zapatos decidí tomar este par que pertenece originalmente a Poppy O'Hare. Comencé pintándolos con acrílica azul claro, tacones, suelas y agujetas de negro y detalles pequeños en plateado. Después diluí acrílica negra con agua y la apliqué como un wash encima de las botas. Tomé 2 eslabones de esta cadena para utilizarlos como hebillas y los pegué al frente junto con un trozo de listón negro. Y con esto las botas quedan listas. Para las alas copié la silueta de unas alas de mariposa en papel reciclado y tracé estos patrones en acetato de una caja de muñeca. Corté las piezas con tijeras y les hice una perforación con mi taladro. Y después las sujeté con cinta Durex a un cartón para poder pintarlas. Comencé haciendo las venas y decoraciones negras con pintura acrílica. Normalmente me cuesta mucho aplicar pintura acrílica con pincel delgado, pero es bueno practicar de vez en cuando. Para el color azul, al principio pensaba utilizar también pintura acrílica, pero después pensé que me encantaría mantener la transparencia del material. Así que decidí experimentar con un marcador de alcohol. Apliqué el marcador directamente sobre el acetato y comencé a difuminarlo utilizando un cotonete mojado en alcohol. Y me gustó mucho el efecto, así que procedí a hacerlo en todas las alas. Y una vez que terminé, decidí proteger todo con una capa de Mr. Super Clear. Ya seco el sellador, corté el cartón para trabajar en las alas individualmente. Entre mis cosas encontré estas hojuelas iridiscentes y decidí aplicarlas para darles un poco de brillo a las alas. Ya pegadas las hojuelas, apliqué una capa de resina UV y posteriormente curé la resina con mi lámpara. La resina que tengo tiende a curvearse cuando la curo, pero en esta ocasión eso es perfecto para darle un efecto de dinamismo a las alas. Y una vez ensambladas, este es el resultado. Para terminar este proyecto solo nos queda el violín. Mi novio fue muy amable de imprimir este violín para mí, pero me comentó que algo estaba extraño con el archivo, porque al final no salió nada de la parte de atrás. Para completarlo, primero corté una tira de cartulina gruesa de 5 milímetros de ancho, esto con la intención de pegarla en toda la orilla. Primero lo pegué en la parte de arriba y como funcionó, lo hice en todo el violín. Para endurecer la pieza coloqué pegamento epóxico en toda la parte interior y además coloqué un trozo de cartulina en zigzag para poder sujetar la tapa, que previamente tracé del contorno del violín, y la pegué con el mismo pegamento. Y nuevamente lo utilicé para rellenar toda la cubierta lateral y posteriormente la tapa del violín. Mi intención era que el violín tuviera un acabado un poco más estético y, aunque no quedó perfecto, funcionó bastante bien en mi opinión. Por el diseño de esta impresión, el diapasón y el cordal tienden a hundirse. Y para evitar que se rompa en el futuro, decidí colocar 2 pequeños trozos de foamy. Después pinté todo el violín en sus colores correspondientes. Al igual que hice con las botas, preparé un wash de pintura acrílica negra con agua y lo apliqué encima. Para hacer el arco tomé un pasador de cabello y con ayuda de unas pinzas lo extendí y le di la terminación al alambre. Después tomé un trozo de hilo dental que previamente enjuagué con agua y lo pegué en el alambre y pinté la pieza del mismo color que el violín. Para proteger la pintura apliqué una ligera capa de barniz brillante, también para dar el efecto de barniz desgastado. Para las cuerdas utilicé hilo de costura común y ahora que el violín está listo, finalmente podemos decir que Fantasía está terminada.
Hubo varios aspectos de esta pequeña que me hicieron batallar bastante mientras estaba trabajando. Pero después de todo el estrés y el cansancio, ver el producto final fue magnífico. Todo en ella me gusta mucho, pero debo decir que mi parte favorita sin duda son sus alas. Pero, ¿y ustedes qué piensan? No duden en dejarme sus comentarios. Y recuerden que esta es una colaboración, así que vayan a los canales y perfiles de Instagram de mis colaboradores, José Pablo Black Swan, Modoki Doll y Rock Puppets Witchy Pink. Quiero darles las gracias por haber estado con nosotros en esta 5ª edición de Poder Mexa y esperamos que de verdad hayan disfrutado de esta colaboración y sigan haciéndolo en los próximos años. No se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.